Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Se viven días muy calientes desde el punto de vista político, por eso me parece interesante el valor agregado, las ventajas comparativas de programas de estas características, donde tratamos de mostrar distintas voces para enriquecernos todos con el discurso del otro, para escuchar la información que tiene para contarnos, la mirada de cada uno de los sectores que aquí vienen a conversar con nosotros. En el primer bloque vamos a conversar con Alberto Fernández. Buenas noches, gracias por estar aquí, Alberto. Obviamente que hay muchísimas preguntas respecto de cuál es el rumbo que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos. Es tal vez la pregunta disparadora, pero hay muchas cosas para conversar. Jorge Macri, buenas noches, gracias por estar aquí. Es bastante más que el intendente Vicente López, es uno de los, yo diría, de la materia gris que piensa la política en el PRO. ¿Y qué va a pasar allí en la provincia de Buenos Aires? ¿Hacia dónde va a ir Mauricio Macri después de algunas declaraciones que ha hecho, ahora realmente muy fuertes, y de este éxito al que algunos han tratado de minimizar y otros sobrevaluar en la provincia de Córdoba, allí en Marcos Juárez? Pero aquí están Diego Leuco y José Antonio Díaz. Buenas noches. Diego Leuco va a hablar respecto del cierre, entre signos de pregunta. ¿Va a cerrar Aerolíneas Argentinas? Y si eso ocurre, ¿quién es el responsable de lo que pasa hoy en Aerolíneas Argentinas? Y José Antonio Díaz le ha puesto un título a su columna inquietante: el gobierno a veces se transforma en una fábrica de pobres. Enseguida va a estar también el senador nacional Pino Solanas, insisto, con todos los matices de la mirada política en la Argentina para tratar de escuchar, tomar algunos de esos conceptos, polemizar con ellos si es necesario. Desde el punto de vista editorial, dígame que le cuenten dónde estoy parado con la mayor honestidad intelectual. Yo me fijé en Wikipedia y ahí definen a José Pablo Feynman como escritor, filósofo, historiador, guionista. Todo eso es absolutamente cierto. Yo diría que bastante bueno en todas esas actividades. Yo le agregaría dos cositas para acercarnos un poco más a una especie de definición más política. Ha sido José Pablo Feynman uno de los intelectuales que más ha defendido durante todo este tiempo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en su momento a Néstor Kirchner. Y yo diría que sus mecenas, que han sido Víctor Hugo Morales y Cristina Fernández, han logrado el milagro de convertirlo en un hombre de la radio y de la televisión, gracias a ello. Él comparte, José Pablo, comparte con Cristina y con Víctor Hugo una mirada ideológica de las cosas, también un gran amor por sí mismo y, por supuesto, gran parte de la altanería que unifica a los tres. La diferencia es que José Pablo Feynman no es millonario. Hace muy poquito ofreció un reportaje al diario El Cronista y allí comenzó una suerte de, yo le llamaría, operativo despegue lento. Empezó a hacer unas críticas, primero fue contra Zaffaroni, dice: Zaffaroni es mi amigo, pero la verdad fui a una fiesta de su cumpleaños y hubo alguna gente que no me gustó y tampoco me cayó bien que varios de sus departamentos hubiesen sido alquilados para ejercer la prostitución. Esa fue una de las cosas, pero básicamente le puso la mira al vicepresidente de la Nación, a Amado Boudou. ¿Qué dijo José Pablo Feynman a propósito de Amado Boudou? Dijo: es joven, es jodón, no tiene condiciones para ser vicepresidente, le gustan las minas, le gustan las motos, viene de la UCD. Yo digo, hay un periodista que se llama Alejandro Lomuto, un buen periodista riguroso, que conoce de historia, y él se preguntó en su blog, y yo me tomé el atrevimiento de convertir eso también en un elemento de esta columna: ¿era realmente joven? ¿Es realmente joven Amado Boudou para ejercer el cargo que tiene? Cuando asumió la vicepresidencia de la Nación, vemos la placa, Amado Boudou tenía 49 años. Ahí, de los 29 vicepresidentes constitucionales, 3 tenían la misma edad que Amado Boudou: Marcos Paz, Mariano Acosta y Pelagio Luna. 9 eran más jóvenes que Amado Boudou: Alsina Pellegrini, Figueroa Alcorta, Elpidio González, Enrique Martínez, Carlos Perete, Isabel Perón, Eduardo Duhalde y Daniel Scioli. Todos ellos fueron más jóvenes que Boudou cuando asumió como vice. Y bueno, de los 35 presidentes constitucionales, uno tenía su misma edad, el doctor Arturo Frondizi, y 9 eran más jóvenes que Amado Boudou. En consecuencia, la pregunta que yo me hice es realmente joven Boudou? Esa es la crítica que se le puede hacer a Boudou. Primero, preguntarle a José Pablo Feynman, ¿desde cuándo es un demérito ser joven?
La segunda, ¿desde cuándo tener 49 años para asumir la vicepresidencia es ser excesivamente joven? ¿No será que Vudú a esta altura es una suerte de cancherito de Estado? En realidad lo que hace es trabajar de más joven de lo que realmente es. Pero a mí no me molestó el tema de la edad. Me molestó que alguien que tiene más de 30 libros publicados, un hombre que trabaja con el idioma, que trabaja con las palabras, todo lo que haya tenido para criticar y decir de Amado Vudú era que era joven, que era revoltoso, que era jodón. Entonces pensé que si yo hacía una mini encuesta alrededor de algunas personas en el supermercado, en el colectivo, en el taxi, en la calle, ¿usted qué diría? ¿Cuál es la primera palabra que se le ocurre cuando yo le digo Amado Vudú? Y la verdad es que nadie me dijo joven. Nadie, nadie. El 0%, si es que se puede ser riguroso con una encuesta de estas caseras que he hecho simplemente. Miren, me dijeron de Vudú, ladrón, delincuente, malandra, caco, estafador, choro, chorro, pistolero. Todas esas cosas son palabras que un montón de gente me fue diciendo la primera palabra que se le ocurrió cuando yo le dije a Amado Vudú. ¿Por qué? Cuando la segunda pregunta era por qué, decían, bueno, falsificó 3 documentos, 3 DNI donde puso su dirección falsa. Falsificó los papeles de un auto, un 08, para no darle la mitad que le correspondía a su esposa. Prometió, pero no hicieron un plan de vivienda en el Partido de la Costa. Nunca se terminaron las viviendas y, sin embargo, el gobierno nacional pagó y el municipio le pagó a la constructora también, que todo el mundo dice que tenía que ver con el propio Vudú. Se quedó con 7.800.000 pesos que Gildo Infran de Formosa le pagó a Diolfan para que lo asesorara en la reestructuración de la deuda con la nación. Eso solo ya es delito. No puede haber una consultora privada en una renegociación entre provincia y nación. Pero, ¿quién era el que encabezaba esa consultora? Alejandro Van der Broele, el gobernador Infran. ¿Y quién era el ministro de Economía que debía conceder esa renegociación? Amado Vudú. ¿Para qué le voy a contar lo de la imprenta Chicone y lo de la fábrica de hacer billetes? Y tantas cosas, tantas cosas. Fíjense que el socio declarado, el histórico amigo, José María Núñez Carmona, fue denunciado no por el Pollo Sobrero, no por Horacio Rodríguez Larreta, por Martín Granowski cuando era jefe de Telam, de que le había ido a ofrecer una coima y un soborno. Entonces, estas son las palabras que utilizó la gente y no la palabra joven, jodón y revoltoso. José Pablo, experto en el manejo de las palabras, sabe que las palabras pueden servir para ocultar o para revelar situaciones. Es la diferencia, parafraseando un gran libro de José Pablo, entre la filosofía y el barro. Le doy mi palabra. Bueno, Alberto Fernández, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Buenas noches. Bueno, varias preguntas que tengo ganas de hacerle. La primera, ¿qué juzga usted de todo lo que se ha generado alrededor del escándalo de Amado Vudú? ¿Qué conclusión política, qué conclusión personal? ¿Qué debería hacer el gobierno para salir de esta situación? Bueno, una opinión de alguien que conoce profundamente a Cristina. Amado Vudú me parece que tiene muchas aristas para ser analizado, ¿no? La primera, el enorme error de Cristina a la hora de seleccionar un vicepresidente. Cristina quería tener a un hombre consecuente con ella, que lo acompañara en la fórmula, y la verdad nos hizo padecer a los argentinos un personaje de la talla de Vudú, que está visto, que no solo necesitó, no le vinieron su vocación por la ilegalidad cuando fue ministro, sino mucho antes. O sea, un hombre que altera un 08 para defraudar a su esposa, de la que se está divorciando. Claro. Un hombre que pone en su mismo DNI una dirección falsa. Yo la verdad es que eso no sé quiénes lo hacen, porque poner el documento personal de uno, el documento de identidad de uno, una dirección falsa, es casi llamarse a profugarse, ¿no? Exactamente, vivir clandestinamente, claro, y no una vez 3, sino claro, casi con modus operandi. Es una cosa incomprensible. Ahora, creo que Cristina debería medir, y el gobierno debería medir los daños que Vudú ha causado, ¿no? Inclusive esto mismo de Feynman, de José Pablo. ¿Cómo es posible que sometan a personajes como José Pablo Feynman a tener que bancar de algún modo un personaje como Vudú? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que... Yo he leído reportajes en Página 12 donde a Vudú lo hacían aparecer casi como el Che Guevara de la Argentina. ¿Cómo es posible que esas cosas se hayan hecho, no? Cristina debería darse cuenta a esta altura de los acontecimientos que Vudú significa un enorme perjuicio
un enorme perjuicio para el país en términos institucionales, pero que además es un enorme perjuicio político para su gobierno. Claro. Su gobierno padece un daño político con Vudú incalculable, incalculable. Y si usted me pregunta qué es lo que tendría que hacer, Vudú por lo menos tendría que pedir licencia. Yo soy de los que piensa que efectivamente nadie es culpable hasta que así se pruebe. Todos somos inocentes mientras no se pruebe nuestra culpabilidad. Pero en verdad lo que se le pide a un vicepresidente no es que no delinca, es que mantenga su buena conducta. Claro. Y la buena conducta de Vudú no existe. No existe porque, no solo por todas estas cosas que están asomando, que son fraudes a la ley, inclusive muchos de ellos cometidos con anterioridad a su condición de vicepresidente, claro. Sino también que como vicepresidente, en el principal escándalo que debió afrontar, que fue el caso Chicone, Vudú nos mintió a todos los argentinos. Vudú dijo no conocer a Vandenbrele y Vandenbrele le pagaba las cuentas de su casa. Claro. Vudú dijo no tener nada que ver con Deolfan y Deolfan terminó siendo una empresa que le pagaba viajes a su hermano y a su familia. Vudú dijo que Esteban Rigui y el presidente de la Bolsa, Adelmo Gavi, lo habían extorsionado y la justicia determinó que todo eso fue falso. Vudú dijo que nunca había intervenido en el expediente impositivo de Chicone, claro. Y el administrador fiscal nos mostró la carta de Vudú. El propio Echegaray lo mostró, claro. Entonces, uno llega a la conclusión de que todas estas inconductas hablan de su mala conducta y francamente lo inhabilitan para ocupar un cargo como el que ocupa. Ahora, yo no le voy a pedir que tenga el criterio ético que puede tener el ciudadano medio argentino porque él no lo tiene. Lo que creo que debería darse cuenta, por lo menos, del enorme daño político que está causando, institucional y al gobierno, insisto en este punto. Y lo más penoso es que 10, 11 años después, este gobierno del que yo fui parte, que abracé con mucha vocación, este proyecto, porque este gobierno es otra cosa, no tiene poco que ver con aquello que empezamos a protagonizar en el 2003. La verdad es que es increíble que terminemos hablando de estas cosas, ¿no? Era el gobierno que venía a terminar con estas cosas y tiene que terminar discutiendo un personaje de la talla y de la calaña de Vudú. ¿Usted se acuerda de aquel momento si realmente fue una decisión absolutamente tomada por Cristina? Digamos? Absolutamente. Néstor Kirchner, por lo menos decían que no lo miraba con... Kirchner estaba muerto cuando Cristina lo eligió. Claro, pero digo, ¿qué opinión tenía antes? Digo? Sí, bueno, yo creo que tenía, por lo que alguna vez hablamos, una opinión parecida a la mía, que nunca fue buena. Pero bueno, ya no le voy a cargar tintas a Kirchner, pobre, porque estaba muerto. Ya, esto yo creo que es exclusiva responsabilidad de Cristina. Exclusiva responsabilidad de Cristina. Ahora, esa responsabilidad empieza a hacerse colectiva cuando empieza la defensa sostenida, Vudú. Porque yo puedo creer que la presidenta se equivocó. Lo que no puedo entender es por qué todos avalan la equivocación de Cristina. Claro. ¿A cuántos compañeros que uno tuvo, que son diputados, que son senadores, podremos reclamarle el día de mañana la protección indebida que han hecho de Vudú solo por cierto deber de lealtad a Cristina? La verdad es que en la política uno construye compañeros de ruta, no construye cómplices. Y en verdad lo que la presidenta les exige es complicidad con Vudú. Y eso creo que cualquier persona de bien debe resistirse a hacerlo. Estaba pensando, Alberto, hoy usted está trabajando en el espacio Sergio Massa, es allí en ese lugar. ¿De qué manera cree usted que debe abordarse el tema de la inseguridad? Hoy yo lo comentaba fuera de cámara, el gobierno durante un tiempo negó fuertemente el tema de la inseguridad y ahora hay como dos grandes polos que opinan cosas muy distintas y contradictorias entre sí. Digo, un poco lo que hace y dice Sergio Berni y otro poco lo que hace y dice Horacio Berbisky, por nombrar, simplemente por mostrar dos veredas de un mismo tema, que cuando uno los lee y los ve y los dos tienen llegada fuerte a Cristina, son cosas absolutamente contradictorias. Entonces, ¿cuál es la solución para el ciudadano que está reclamando que le den seguridad? Estamos viviendo un tiempo donde el gobierno en todas las materias está perdido. Uno se da cuenta. Ha como perdido el rumbo. No ha perdido el rumbo y está como tanteando y jugando a la prueba y el error. A ver, probemos por acá, a ver cómo nos va y si no le sale, prueban otra cosa. La mejor prueba de esto es lo que ha pasado con las tasas de interés en los últimos tiempos, ¿no? Que las tasas bajan, que las tasas suben, que vuelven a bajar, que al dólar lo controlamos así, que vamos a pedir plata china porque no tenemos reservas. Bueno, es todo un juego de improvisación que es muy peligroso. Ahora, el tema de la inseguridad es un tema muy grave en Argentina y que fue creciendo con el correr del tiempo. El primer problema que hemos tenido, y esto se lo digo a muchos amigos y gente del gobierno que dicen ser progresistas,
El mayor daño que se ha hecho fue la invisibilización de la pobreza. Porque la pobreza condenó la marginalidad a muchos, y en la marginalidad es donde se reclutan los soldados de la delincuencia. Claro. Y el gobierno no ha trabajado en eso, simplemente ha negado con índices falsos que ese problema no existía. El problema fue creciendo. En el medio apareció otro elemento más, que es la aparición del crimen organizado, claro, donde la droga tiene mucho que ver y el narcotráfico tiene mucho que ver. Y en verdad el gobierno no encuentra, no da pie con bola, diría mi abuela, en este tema. No da porque pasa de extremos, y entonces pasa de hacer caso omiso a los problemas de inseguridad a esta locura de Bernie, que se disfraza del defensor de la inseguridad, de la seguridad de los ciudadanos, y en verdad es muy poco efectivo lo que hace. Y donde nos propone a todos los porteños, por ejemplo, entrar en un debate sobre quién cuida un barrio o quién cuida el otro. Y en verdad el problema nuestro no es si lo cuida Macri o lo cuida el gobierno nacional, es quién cuida a los ciudadanos. Claro. Y todos estamos sometidos a ese debate. En el medio también uno lo que observa es que una de las grandes fallas que ha tenido la política del gobierno nacional es la ausencia de política criminal de inteligencia. Tanto hablamos de lo que hace la CIDE, de lo que hace Milani. ¿Quién habla de la inteligencia criminal en Argentina? Claro. Y la inteligencia criminal en Argentina hace cosas tales como que un señor que andaba en bicicleta un mediodía de Palermo, un sábado al mediodía, termina baleado y resultó ser muerto por un cartel de la droga, el emisario de un cartel de la droga. Nos enteramos que hay sicarios de los cárteles de la droga para matar de este modo. ¿Y ese señor estaba con documentos argentinos? Claro, claro. ¿Dónde funciona? ¿Cómo funciona la inteligencia criminal? Digo, si nos pasan estas cosas, ¿qué nos podrá pasar con temas menores? Digo yo, porque es mucho más difícil llegar con la inteligencia. Y ahí el gobierno no tiene ninguna política, absolutamente ninguna. Y entonces va reaccionando como entiende que la sociedad media quiere que reaccione. Yo lo último que escuché, que me pareció un horror, es esta idea de Bernie de decir, él trata a los delincuentes. Hubo un chileno que cometió un delito y dijo que los chilenos estaban cometiendo delitos. Sí. Ese acto de xenofobia espantosa, que eso también a cualquier persona que se considera progresista debería afectarlo íntimamente y mucho. Después dice cosas tales como al que delinque hay que expulsarlo. Bueno, siempre la expulsión del país para el condenado es una sanción complementaria. Pero tampoco se puede expulsar al país a todo el mundo por el solo hecho de sospechoso, por la condición de sospechoso. Esta idea de pasar de criterios, a mí no me gusta llamarlo así, pero para que la gente entienda de lo que hablo, de criterios muy garantizadores o muy garantistas a criterios tan ridículos como uno le escucha decir a Bernie, a mí me preocupa enormemente. En todo caso, lo que eso muestra es la falta de una política concreta. Claro, el péndulo de un lado para el otro, ensayo y error. Y en todo esto, perdón, con esto termino, Alfredo, los problemas que tenemos en las policías, que es un problema muy serio de cómo la policía ha sido contaminada también por las organizaciones del crimen. Y vemos casos como el de Santa Fe, el de Mendoza en su momento, la histórica discusión que hay sobre la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos temas que me parece que están irresueltos. Usted recién decía invisibilizar la pobreza, ¿no? Y yo justo le estaba por preguntar sobre cómo funciona la lógica de alguien al que, bueno, todos los peronistas lo conocen muy bien porque ha trabajado en varios gobiernos como Jorge Capitanich, para llegar a decir que no hay hambre y que no hay indigencia en la Argentina, digamos. No es un tonto Capitanich, es un hombre preparado, fue jefe de gabinete de Duhalde, ha sido un gobernador, dentro del PJ tenía su fama de que era un hombre eficiente. ¿Qué es lo que lleva a un hombre como Capitanich a decir eso, semejante barbaridad, a faltar el respeto a los humildes, ¿no? Alguien que... Bueno, es que yo no sé, yo diría que Jorge Capitanich debería reflexionar un poco más antes de decir esas cosas. También creo que está sometido a cierta lógica del gobierno que hace que hay que defender a ultranza cosas que son difíciles de defender. Es decir, que en la Argentina no hay indigencia o que se ha terminado prácticamente con la pobreza es una enormidad. Porque hay que pararse en un semáforo para darse cuenta de lo que pasa. ¿No? Y hay que pararse en un semáforo en la ciudad más opulenta de la Argentina, que se llama Buenos Aires. Claro. Pues si usted va al interior es mucho más grave el tema, infinitamente más grave. Ahora, me parece que es esa lógica que tiene el gobierno de contradecir a cualquiera que lo contradice
y llevar esa contradicción a puntos insoportables. Claro, al máximo. Sería mucho más honesto decir que efectivamente es una deuda que además, honestamente, yo creo que tiene la democracia, porque han pasado los años y nosotros no hemos podido erradicar una parte dura, un núcleo duro de la pobreza, que son alrededor de 15, 20 puntos de nuestra sociedad, que no hemos podido bajarla en ninguno de los gobiernos. Y eso me parece que es algo que deberíamos aceptar como gente de la política, seguro, como un error, como algo que ha sido insuficiente, que por momentos mejoró y por momentos empeoró. Pero decir que en la Argentina ha quedado erradicado bueno, son disparates similares a los que se dicen en otros ámbitos. Cristina dijo el día que se venció la fecha que había fijado el juez Griesa, que había llegado el 30 de julio y no había pasado nada. Y ese día los títulos argentinos se cayeron por el piso, claro. Las acciones cayeron 17 puntos en una semana y las inversiones están paralizadas en la Argentina. Decir que no ha pasado nada es una enormidad. Es una enormidad, más allá de la razón que le quepa sobre la discusión sobre claro. La calidad de la sentencia de Griesa. ¿Por qué, digamos, usted en algún momento tuvo el dilema entre apoyar a Massa o a Scioli, por ejemplo? Porque en algún momento también daba la sensación de que Scioli iba a despegar del kirchnerismo. De hecho, usted se acercó en aquel momento. ¿Hoy cree que ya esa decisión está, digamos, ya Scioli no va a tomar esa decisión? A ver, yo siempre que me preguntan por esto, siempre empiezo por aclarar que yo soy amigo personal de Scioli y tengo el afecto y el cariño que uno tiene por un amigo. Ahora, claramente yo tengo una diferencia sustancial con él, y es que él piensa que este proyecto que encabeza Cristina puede tener continuidad, en su caso en él. Claro. Y yo lo que creo es que hay algo que resolver, que es qué sentido tiene perpetuar este proyecto de Cristina. Porque este proyecto de Cristina nos ha conducido a malos resultados. ¿Cuál ha sido el mérito que tuvo Sergio? Que en aquel momento yo intenté que él también, que Daniel participe de esa idea. Hubo conversación hasta el último momento. La realidad es que el gran mérito de Sergio es que Sergio los enfrentó y les ganó. O sea, acá gente que enfrenta a Cristina hay muchas, pero que le haya ganado solo una, se llama Sergio Massa. Y que ya ha tenido el coraje de romper, Sergio Massa. Y que haya tenido el coraje de romper y revisar, Sergio Massa. No, y además desde el triunfo, porque no es que perdió la interna y se fue. El peronismo, eso tiene un valor. Exactamente. Desde arriba romper, no, pero además, no perder la interna. Pero además era romper contra las más grandes estructuras de la política argentina. Era romper para pelearse con la estructura de Buenos Aires y con la estructura nacional. Y se animó. Y yo creo que eso es lo que marca la gran diferencia de Sergio. El haberse animado a decir, bueno, hasta acá llegamos. Muchos dicen, bueno, pero ustedes cambian. Miren, el 54% de la gente votó a Cristina y hoy no la vota el 30%. Claro. Y la misma decepción que sufrió mucha de esa gente la hemos sufrido también en la dirigencia política. Y tomar la decisión de enfrentar y animarnos a protagonizar un proyecto propio con Sergio a la cabeza, me parece que es precisamente lo que le da un valor distinto a Sergio respecto de Daniel. Más allá, insisto, del cariño que guardo por Daniel. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Alberto Fernández. No se vaya. Hay varias cosas para preguntarle a Jorge Macri. Por supuesto, Pino Solana, que ya está aquí con nosotros para seguir conversando. Buenas noches, Pino. Gracias por venir. Algunas cositas que le quiero preguntar. Allí hay como coincidencia. Tanto la gente de Macri como la gente de Scioli dicen que esa va a ser la segunda vuelta. Lo dejan afuera a Sergio Massa. Vamos a preguntarle si Jorge Macri opina lo mismo. ¿Se sumará Francisco de Narváez, el PRO, en la provincia de Buenos Aires? Estas promesas que ha hecho Mauricio Macri, ¿se pueden ya realmente instrumentar? Esto de sacar el impuesto a la ganancia a los trabajadores, de eliminar las retenciones al agro, salvo la de la soja que bajaría 5 puntos, pero el resto, eliminarla, ¿eso es sustentable? Bueno, algunos de los temas que vamos a hablar con Jorge Macri, enseguida Pino Solana y, por supuesto, Diego Leuco refiriéndose al cierre, entre comillas, de Aerolíneas. ¿Quién era el responsable de lo que está pasando en Aerolíneas? Y José Antonio Díaz respecto de que el gobierno a veces se convierte por tosudez y mala praxis en una fábrica de pobres. Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, Jorge Macri, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Yo decía en la presentación que era más que el intendente Vicente López, en el sentido que obviamente todos en el PRO reconocen que uno de los que piensa la política en general del PRO
Y en ese sentido le quería preguntar, tanto las declaraciones de Scioli, tanto las que está haciendo Scioli como las que está haciendo Macri, dicen que esa es la segunda vuelta, que cada uno ve al otro como su posible competidor en la segunda vuelta. Bueno, dejan afuera a Sergio Massa, dejan afuera obviamente el candidato del Frente Amplio UNEN en su momento. ¿Usted también cree, usted piensa por cómo está el escenario político que la segunda vuelta se va a dividir entre un candidato del peronismo / continuidad del kirchnerismo como Scioli y un candidato del no peronismo que quiere proponer algo nuevo? ¿Esa va a ser la pelea? Es probable, es una alternativa. Conceptualmente está planteado eso. Sí. Uno ve los trabajos de los sociólogos. Hay un sector de la sociedad que dice este país no lo puede gobernar nadie que no sea peronista y otro sector que dice así no fue, hay que buscar algo nuevo. Está como esa batalla. Hay una tensión en la sociedad entre los que creen que el continuismo, que los mismos que nos trajeron hasta acá pueden llegar a sacarnos de este lío, y una amplia mayoría que cree que no. Y sobre todo una amplia mayoría en la medida que se manifiestan como antikirchneristas. Y creo que Mauricio tiene un agregado adicional respecto a otros candidatos que tiene que ver con la gestión, está gestionando un presupuesto grande, y la coherencia de haber estado siempre fuera del kirchnerismo. Digo, uno puede decir cualquier cosa y puede estructurar casi cualquier discurso, pero la gente mira la historia y sabe quién estuvo adentro y quién no. Y creo que eso va a pesar en la realidad de un kirchnerismo que ha generado mucho desgaste por la gente, por el fracaso de y la distancia que hay entre su decir y hacer. Porque uno puede pintarse el color que quiera, pero la verdad es que si la mitad de los chicos que van a la escuela pública de la provincia de Buenos Aires no terminan el secundario, es la mitad. La mitad de los pibes que van al secundario público de la provincia de Buenos Aires no lo terminan. Esto quiere decir algo más del 31% de los pibes de la provincia de Buenos Aires no terminan el secundario. Digo, si esa política fracasa, fracasan todas las políticas que vienen después. Digo, empezar a hablar de la inseguridad antes de hablar de eso es hablar del efecto que tiene el fracaso de una política pública central como es la educación y la inclusión. Contrario sensu, en la ciudad de Buenos Aires se ha aumentado la matrícula de escuela pública. ¿Por qué? Porque es jornada completa, los chicos de la provincia ingresan a la ciudad para ir a esa escuela de jornada completa. Eso es una devolución de ingreso a la clase media. Una clase media que hacía un gran esfuerzo por mandar a sus hijos a escuela privada, hoy tiene la suerte de haber recuperado parte de su sueldo por poder mandar a sus hijos a escuela pública y encima recibe el valor de una escuela pública, donde la integración, la diversidad son mucho más ricas y más valiosas que en una escuela privada. Digo, esa es una medida inclusiva y progresista única. Entonces, uno puede declamar desde un lugar, pero cuando las políticas que declamó no se cumplen, ha fracasado y la gente lo percibe. Ahora, Jorge, de todas, yo diría que la mayoría de las encuestas dan por cierto esto que usted ha dicho, que hay más de la mitad de la población que tiene una mirada crítica de Cristina Fernández y del gobierno de Cristina, yo diría arriba del 60-65%. Sí. Pero ahí también hay la otra esfera del espacio no peronista, que uno le podrá llamar el espacio socialdemócrata, el espacio de centro-izquierda, republicano, llámele como usted quiera, pero bueno, Pino Solanas, que está aquí, es uno de sus representantes, el radicalismo, el socialismo. Ese público, ¿usted cree que Macri lo puede seducir o ese público tal vez lo apoye en una segunda vuelta y espere a ver cómo le va a la socialdemocracia, por llamarlo de alguna manera? Yo creo que ese es un espacio también muy genuino y muy coherente. Me parece que lo que expresa UNEN tiene una coherencia y está en un ejercicio de discusión interna respecto de cómo enfrentar el futuro, que yo lo respeto y lo valoro. Así que quiero no opinar mucho respecto de lo que ellos deberían hacer, porque me parece valioso que ellos estén en este debate interno. Sí creo que hay hoy un atractivo en Mauricio que mucho elector histórico de ese espacio, un radicalismo moderado, probablemente menos los socialistas, pero muchos radicales moderados de la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, de provincias como Córdoba, lo ven a Mauricio como una alternativa interesante. ¿Por qué? Porque ha demostrado encontrar un equilibrio entre esta falsa dicotomía que se ha planteado en el último tiempo, donde algunos son desprolijos pero hacen, y otros son honestos pero no logran gobernar. Acá vemos un gobierno que ha encontrado un equilibrio, que hace, que transforma, que ha transformado la ciudad, que no tiene escándalos de corrupción. Digo, uno podrá tener visiones
diferentes respecto de prioridades que se han marcado, pero la agenda ha mostrado una transformación de la ciudad concreta y un respeto, un gobierno que ha gobernado sin una mayoría legislativa y ha tenido que dialogar con la oposición en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo me pasa a mí en Vicente López, digo, pero es más notable lo de la ciudad. Entonces me parece que hay un electorado que respeta lo institucional, pero que valora la capacidad de hacer, que ya lo ve a Mauricio como una alternativa. Que también lo valoraba Wiener, probablemente como alternativa en el 2011. Digo, hoy la gente no se mueve tanto por pertenencia partidaria, observa cosas más concretas. Ahora, puede ser que algunos se enamoren antes y otros que decidan en un balotaje acompañarnos. Lo que está claro es que prácticamente 7 de cada 10 argentinos no van a votar una alternativa kirchnerista. Entonces el kirchnerismo tiene un piso sólido, pero un techo muy claro. Y básicamente el problema grave del kirchnerismo es no haber dado respuesta a los problemas de la gente. Digo, ni en la gestión de Néstor, ni en la de Cristina. Porque parece que hubiera habido 2 kirchnerismos. Aquel fue la base de lo que después continuó. Digamos, el fracaso de la educación, de la seguridad, es un fracaso continuo del kirchnerismo. No es que los últimos 2 años, tal vez en los últimos 2 años se manifiesta. Claro, pero porque esto siempre ocurre. Digo, la gotera no aparece hasta que no aparece. Ahora, el deterioro de esa estructura del techo es anterior. Ahora, si uno piensa que la gotera ocurrió de golpe, no. Hay un proceso de desgaste, de copar el Estado como botín de guerra, donde el partido, ni siquiera el partido, los míos ocupan los lugares, no los buenos. No hay una meritocracia, se ha destruido el Estado. Es imposible que haya política pública sin un Estado. Si el partido que llega y los míos cooptan por pertenencia y no por cualidad, tenemos un problema de ausencia de políticas públicas. Y entonces, esto es lo que nos deja el kirchnerismo. Inmensos niveles de exclusión, destrucción de la educación pública, más allá de si se ha logrado traer un científico más o un científico menos. Digo, este número de la provincia de Buenos Aires es brutal y se repite en otras provincias. Entonces, hay mucha gente que busca una solución a sus problemas con una gestión concreta y un gobierno equilibrado y moderado que ha respetado las instituciones. Y me parece que eso hoy lo ofrece Mauricio Macri. Después habrá espacios que tratarán de convencer a lo mismo de su lugar. Tienen sus gobiernos, pueden mostrar su gestión. Me parece que ahí es donde Mauricio tiene una gran ventaja. Coherencia y gestión, eso es diferencial. Ahora, bueno, está clarísimo que usted ya tiene su candidato a presidente, pero ¿quién es su candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? ¿Puede ser usted? ¿Puede ser María Eugenia Vidal? ¿Es difícil que Macri se convierta en presidente si no hace una buena elección en la provincia de Buenos Aires? Es muy importante hacer una buena elección. ¿Cuál sería el candidato que a usted le parece que le garantizaría un piso importante en la provincia? Primero, yo creo que la del año que viene va a ser una elección nacional. No se va a discutir tanto el perfil electoral del gobernador. Me parece que la impronta del gobernador es más importante elegir a alguien que pueda gestionar y dar soluciones que alguien que sea una figurita en la boleta. Esta es mi sensación, porque la provincia es muy lindo y hay muchos que se anotan para ser candidatos. Ahora, que tengan vocación real de enfrentar los problemas profundos de la provincia de Buenos Aires, narcotráfico, la discusión con la policía como organización que está destruida, la discusión política con la política del conurbano, con los varones del conurbano de manera bien entendida, la discusión gremial, volver a lograr recuperar educadores que piensen en la educación y no en su gremio. Digo, yo tengo un problema que es, no termino de entender cómo puede ser que alguien se defina por su gremio antes que por el objetivo. Esto es como si yo a un mecánico le digo ¿de qué vivís? Y me dice de esmata. No soy esmata, yo arreglo motores o rectifico tapas. Si soy educador, educo, no soy docente, no soy gremio docente, soy educador, soy maestro, educo chicos, me encanta transmitir conocimientos. Estas distorsiones hay que discutirlas y me parece que no son para cualquiera. Son para alguien que comprenda la provincia de Buenos Aires con mucha profundidad. Yo creo que hay que esperar para definir el candidato de Mauricio. ¿Lo metería en la bolsa Francisco de Narváez? Digo, porque un poco lo planteé ahora antes de ir al corte. Y si he hablado mucho de la coherencia de nuestro espacio, me parece que es difícil. Me parece que hay puentes que se han roto en el pasado. Y lo digo con pena, porque en el 2009 consolidó una relación fuerte y tuvimos una gran victoria sobre el kirchnerismo, sobre las listas testimoniales que incluían a muchos de los que hoy están fuera del kirchnerismo.
pero él no ha mostrado una coherencia y una línea de conducta y vínculo con Mauricio que me dé a mí la garantía de que pueda ser quien gobierne en el caso de que Mauricio sea presidente. Hoy Jorge Capitanich lo acusó a Mauricio Macri y al PRO de ser demagogos, de plantear esto de eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores y de eliminar todo tipo de retenciones agropecuarias, las exportaciones agropecuarias, salvo la soja, como diciendo, bueno, van a bajar las jubilaciones, van a bajar la asignación universal, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Son como el salariazo de Carlos Menem, eso llegó a decir Axel Kicillof. ¿Es probable, es sustentable esa propuesta? ¿De dónde van a sacar el dinero para corregir lo que pierden por no cobrar esos impuestos? Primero, es absolutamente sustentable y es la teoría que ha esgrimido el kirchnerismo siempre. Hay un montón de impuestos un montón de gastos o impuestos o ingresos que cuando uno se lo transfiere a la clase media se transforman automáticamente en consumo, por lo tanto en reinyección en la economía y el gobierno vuelve a percibir esos impuestos. Esta ha sido la teoría de este gobierno desde siempre, expansión de la economía. Entonces, terminar con un impuesto distorsivo como es el impuesto a la ganancia, que es un impuesto al trabajo, devolverle a la clase media que está grabada con ese impuesto la posibilidad de defenderse y de blindarse frente a una inflación concreta, me parece que no hacerlo es negar lo que el kirchnerismo ha planteado. En mano nuestra, ellos lo plantean digamos, como una medida falsa. Ellos la esgrimen como defensa de su política. Yo diría, hay mucha más mentira en hacer una cadena nacional hablando del aumento del 2.500 del salario mínimo vital y móvil, cuando en realidad nadie lo percibe realmente, que discutir en serio cómo le devuelvo a la clase media un impuesto que no debería pagar porque no es ganancia cobrar un sueldo. Administrar con austeridad es algo que Mauricio ha mostrado que sabe hacer. La ciudad tiene niveles de inversión altísimos. 16% del presupuesto, 18% otro año, ha sido transformación e inversión real. Yo lo hago en mi municipio. 16% de nuestro presupuesto es inversión real con recurso municipal. Recurso que paga el vecino y que nosotros lo reinvertimos. La gestión es una definición constante de prioridades y un presupuesto tan grande como el nacional está lleno de oportunidades para reemplazar gasto superfluo e innecesario por impuestos que se deban devolver, que son distorsivos y se deben devolver a la sociedad. Un ejemplo, fútbol para todos. Si ustedes me preguntan, yo estoy a favor de que el fútbol sea gratis. Que no quiere decir que la tanda no se la vendamos a empresas que están dispuestas a vender y a pagar una tanda cara para estar en el fútbol, que es lo que más se ve, y esos recursos que hoy son propaganda del Estado, invertirlos, por ejemplo, en educación, en salud, o simplemente devolvérselos a la clase media ahorrándole el impuesto al trabajo. Es una definición de prioridades. Recursos en un presupuesto que se ha expandido al nivel que se ha expandido el del gobierno nacional está lleno de oportunidades para volver a devolvérselo a la sociedad en impuestos que son recesivos, distorsivos, injustos, brutalmente injustos. Un ejemplo más. Yo soy municipio. Yo administro el recurso de los vecinos de Vicente López. Aproximadamente de mi presupuesto la mitad son sueldos, con lo cual tengo 700 millones de pesos de gastos e inversiones. ¿Vos sabés que por esos 700 millones de pesos yo pago IVA? O sea, hay 140 millones de pesos que el vecino lo paga y yo nunca lo puedo invertir. Porque en cada cosa que compro está un IVA que no puedo recuperar porque yo el IVA no lo facturo. O sea, hay 140 millones de pesos que me lo extrae el gobierno automáticamente por un impuesto. ¿Cómo puede ser que un Estado pague impuesto al valor agregado? Estas distorsiones en los gobiernos locales, que son los que están cerca de la gente, los que estamos conteniendo, los que estamos invirtiendo para la seguridad, y no es casual que yo use este número. La inversión de este año en seguridad en Vicente López, que la hemos multiplicado en 2 años por 24 veces, son 140 millones de pesos. Lo mismo que pierdo por IVA. O 140 millones de pesos nuestro presupuesto de educación, que ahora nos permite, este viernes tenemos un anuncio muy lindo porque vamos a empezar la construcción de un centro universitario municipal, que además es un centro universitario y laboral que copia el modelo de Medellín, con trabajo en los barrios para rescatar parte de esos chicos que no van a terminar el secundario si no hacemos nada y garantizarnos que tengan empleo de calidad. Entonces, me parece que
las oportunidades son infinitas y cuando uno mira la austeridad, la seriedad y el cuidado con que Mauricio ha administrado la ciudad, puede tener la tranquilidad de que eso va a ocurrir en el país y que las cosas que él promete las cumple. Jorge Macri, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. No se vaya, ya está el senador nacional Pino Solana. Vamos a hablar de todo, de Macri, por supuesto, de Elisa Carrió, del futuro, de sus planes, de cómo está viendo él lo que está pasando con el gobierno nacional, de qué manera se está deteriorando y por qué. Y, por supuesto, el informe de José Antonio Díaz respecto del gobierno como fábrica de pobres y el de Diego Leuco acerca de Aerolíneas Argentinas. ¿Quién es el responsable de lo que está pasando en Aerolíneas? Ya venimos, le doy mi palabra. Enseguidita nomás, vamos a conversar con Fernando Pino Solanas, que ya está aquí con nosotros, como le planteé recién. Pero José Antonio le había puesto a su columna el gobierno como fábrica de pobres, ¿no? Suena durísimo, pero la verdad que, y más contrastándolo con lo último que ha dicho esta vergüenza ajena de Capitaní, planteando que no había hambre, que no había indigencia Totalmente. En Argentina. Claro. Alfredo, repasemos los temas que tienen que ver con la economía que fueron títulos en los diarios. Fondos buitres, todas las alternativas, el dólar blue que un día se disparó a 14.30, 14.45, autos encanutados, silos bolsa a punto de decomisar, emisión descontrolada de pesos, hay inflación 2% mensual, pese a que hay recesión que se profundiza la recesión. Entonces, ¿qué está pasando? Hay cosas que no vemos, me incluyo, incluso en el periodismo económico es muy frecuente. ¿Qué resultados tiene el modelo? Yo tomé simplemente dos estadísticas. Las canastas que mide Fiel, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, de la ciudad de Buenos Aires. Mirá las cifras. En agosto, el costo de la canasta básica alimentaria, es decir, la que determina la línea de indigencia, alcanzó a 932 pesos mensuales por adulto. La canasta básica total, la línea de pobreza, ascendió a 1.703 pesos. La canasta de indigencia creció 44,7% anual. Y la de pobreza un 46,4% anual. O sea, por arriba de la inflación. La inflación anualizada fue 42. Claro. Es decir, los sectores más vulnerables que tienen mayores dificultades para acceder a los alimentos y tener un presupuesto familiar manejable son los más afectados por la inflación. Otro dato importante, si hiciéramos lo que se debe hacer, es decir, el ingreso del grupo familiar, es decir, 2 adultos y 2 chicos, tuvimos la canasta familiar de todo el grupo en los 2.800 pesos mensuales. Estoy hablando de cifras casi ridículas, ¿no? 2.800 pesos. Y la canasta básica total, es decir, no solo alimentos, los 5.100 pesos mensuales. Ahora, resulta que el salario mínimo vital que promociona Cristina Fernández va a regir desde septiembre, es decir, desde hace una semana, a 4.400 pesos. Es decir, que el salario mínimo vital es un 16% menor a los ingresos de la familia. Y encima lo anuncian con bombos y platillos como si fuera una gran revolución de justicia social. Una gran conquista social. Y es efectivamente una de las mayores brechas entre las dos variables de toda la historia en la Argentina. ¿Ah, sí? Te voy a dar un dato que esto es más difícil de verificar. El INDEC hace tiempo que se niega a blanquear, lo dijimos 1000 veces aquí, las canastas con las que hace el IPC, el índice de precios al consumidor. Si lo hiciera hoy por hoy y dijera la verdad y no matufiara las cifras como lo vino haciendo los últimos meses, se duplicarían las estimaciones oficiales de indigencia y pobreza. En realidad, esta es la década. 1 millón más de indigentes, 3 millones más de pobres. Esta es la realidad. De esto nadie habla.
Y estoy incluyendo, por supuesto, al principal responsable, que es el gobierno nacional y su desastrosa política económica, pero también a el resto de la oposición y la clase política que no advierten la gravedad del daño que se le está provocando a los sectores más vulnerables de la sociedad, justamente, que van a ser, como tantas otras veces, los que mayor pérdida van a tener de este proceso. Ese modelo, que originalmente coincido con alguien que dijo, no se puede dividir en periodo Kirchner, periodo Cristina. Este modelo esencialmente era una fábrica de pobres porque incluía la inflación para recaudar más impuestos. Y eso fue siempre, desde el 2003 hasta acá. Y además ahora se agravará por otras circunstancias, probablemente muy graves también, por ejemplo el default, por ejemplo estos temas que discutimos todo el tiempo. Pero la base es el modelo. Muchísimas gracias, José Antonio. Hay un trabajo que sí está haciendo muy bien, que es precisamente la gente de Barrios de Pie y de Libres del Sur, que hacen una investigación económica, la verdadera inflación en los almacenes del conurbano, digamos. Exactamente, no es que porque van a los comercios, claro. Y esos números le están dando el verdadero nivel de pobreza y el verdadero nivel de inflación, o por lo menos el que se aproxima más a la realidad. Quería también comentarlo. Bueno, Diego, Aerolíneas Argentinas, ¿quién hubiera creído que Mariano Recalde anunciara que van a cerrar la empresa, que es inviable con los sindicatos? Lo mismo que decían los privados. Bueno, ¿no? Que ahí está. Era una cosa loca. Es increíble porque hay una suerte de embestida del gobierno que ya tuvo varios pasos, a mi criterio bastante graves y bastante contundentes, que arrancó justamente con una entrevista que le hace el suplemento Viernes de Ámbito Financiero a Mariano Recalde. Yo sé que no es prolijo, sé que no es televisivo, sé que no es elegante, pero acá está la nota, está el recorte, porque son estas notas que uno recorta y guarda, porque la verdad es que hay definiciones muy impresionantes que da Mariano Recalde, que tiene una tradición en el derecho laboral, ¿no? Su padre, Héctor Recalde, un gran abogado laboralista, un hombre que la madre, creo, uno debería creer que defiende justamente la posición de los trabajadores. Hay algunas cosas que queremos destacar que están en las placas que presentamos, algunas de las declaraciones que ha hecho justamente Mariano Recalde en la primera parte de esta embestida oficial contra los trabajadores de las Aerolíneas Argentinas. Lo más llamativo, lo primero que aparece es: no puede despedir gente, Mariano Recalde. Él cuenta en esta nota amargamente que como se trata de una empresa estatal, él no puede despedir gente. Que cualquier otra compañía del mundo resolvería esta empresa, que es absolutamente deficitaria como Aerolíneas Argentinas, despidiendo gente. Lo cuenta casi como una especie de amargura, de melancolía. Qué lástima que no puedo echar gente. Eso es lo primero que aparece de manera curiosa. Lo segundo, que es muy llamativo, dice que no quiere adelantar ningún plan económico. ¿Por qué? Porque tal vez se trata de algún secreto de Estado, porque tal vez están revisando algunas variables y no quieren ayudar a la competencia. No. Dice Mariano Recalde que como los criticaron mucho por no haber cumplido el plan económico anterior, ahora prefiere no hacer muchas proyecciones. Esa es la definición en cuanto a la manera de manejar Aerolíneas Argentinas. Como me criticaron la última vez que adelanté los lineamientos económicos que iba a tener la empresa, esta vez prefiero directamente no decir nada. No anticipo nada, entonces no puedo fallar. Tercera cuestión preocupante, empiezan a echarle la culpa a los gremios. El título de la nota es: Aerolíneas es insostenible con esta irracionalidad de los gremios. Esto dice Mariano Recalde, quien maneja justamente Aerolíneas Argentinas, que es altamente deficitaria. Pero yo pregunto, increíblemente también le echa la culpa al gobierno en esta nota. Porque cuando uno va a leer, le pregunta obviamente Ámbito Financiero las razones del déficit que tiene Aerolíneas, que al final vamos a ver de cuánto es, y dice: los salarios no estuvieron en el porcentaje que preveíamos, el combustible aumentó mucho más y además se sumó el efecto del impuesto al 35% a los pasajes. Eso nos generó un 40% menos de ventas. Digo, ¿quién fue el que puso el impuesto del 35% a los pasajes? ¿Fue la gente de la Federación Argentina de Personal Aeronáutico? ¿O fue el gobierno nacional el que generó este perjuicio del 40% de Aerolíneas Argentinas? La cuarta cuestión preocupante que aparece en esa nota también es una frase que textual dice, y la citamos en la placa: con los privados, los trabajadores se portaban mejor que nosotros. Una especie de voluntarismo extraño el de Recalde, en el cual los trabajadores deberían resignar dinero
simplemente por el hecho de que la empresa es estatal, solamente porque Recalde sería más bueno que los españoles. Digo, lo que están reclamando los sindicatos es aumento de sueldo, es mejorar las condiciones salariales. Poco importa quién es el dueño de la empresa, claro, cuando uno no está llegando, obviamente, con el salario a fin de mes. Esta fue la primera parte de la embestida, diríamos, contra los trabajadores. La segunda llegó ayer y hoy. Básicamente, desde dos puntos de vista, es la siguiente placa. Fue el jefe de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, que mostramos, está la foto allí en la placa, que lo que dijo fue textualmente: la empresa va a cerrar por culpa de los gremios. Eso te dijo Hernán Jara, por orden de Mariano Recalde, fue lo que le transmitió a los sindicatos. Pero peor aún, Axel Kicillof, hoy, que es el ministro de Economía, que se autoproclama marxista, dijo efectivamente, como toda empresa, corre riesgo de continuidad. La paritaria tiene que estar en el marco de las posibilidades de la economía. Están parados en una posición de irracionalidad que hacen inviable la Aerolíneas Argentinas. ¿Cuál es el reclamo? Y esta es la última placa de los sindicatos. ¿Cuánto piden los sindicatos? Porque uno dice, bueno, con semejante nivel de queja, con semejante nivel de angustia... Pedir 90% de aumento, claro. 35% están pidiendo. Claro. Que es la inflación que están manejando todas las consultoras privadas. Y la mínima. Como mínimo. No están pidiendo un 40%, que es otra de las cifras que se analizan, no están pidiendo un 45%, siguen corriendo desde atrás la situación inflacionaria, se está pidiendo un 35%, y Mariano Recalde, que dice que vende 40% menos por el impuesto que puso el gobierno, y que el año pasado su empresa tuvo un déficit de 250 millones de dólares, dice que Aerolíneas Argentinas es insostenible, es inviable, no por la mala gestión del gobierno, no por su propia gestión, sino porque la gente de la Federación Argentina del Personal Aeronáutico pide un 35% de aumento. Increíble. Y te agrego un datito político que a mí me llamó la atención. Edgardo Llano, que es uno de los dirigentes sindicales de uno de estos 5 gremios, salió a decir cómo están diciendo que el problema es de los gremios, cuando han metido 4.000 trabajadores, han metido 4.000 personas nuevas, la inmensa mayoría perteneciente a la Cámpora, y además denunció que andaban apretando a los delegados sindicales para que no fueran a una medida de fuerza. Edgardo Llano no es trotskista, Edgardo Llano no es un hombre del Pollo Sobrero ni de Moyano, es un hombre de la CTA, de Hugo Yasky, y él se autotitula kirchnerista. Un kirchnerista está diciendo esto, que andan apretando a los delegados y que han hecho entrar 4.000 personas por una intencionalidad política y no por necesidades de la empresa. Cosas que pasan. De esto también vamos a hablar con Pino Solana en instantes nomás, no se vaya, le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad nuevamente, Pino, de conversar. Muchísimas gracias por haber venido, Pino. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, algo que me gustaría conversarlo también al aire. Cierta degradación que hay muchas cosas, digamos, herencias malas que va a dejar el proceso kirchnerista, los 12 años del kirchnerismo, pero aún así ha deteriorado con muchísima fuerza y ha malversado el concepto de peronismo, de centroizquierda, no sé, llámele como quiera, pero lo ha deteriorado frente a la opinión pública y yo diría frente a la historia en algunos casos. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, han generado una enorme confusión con una consecuente militancia de la impostura. Claro. Yo diría que el kirchnerismo es la expresión más acabada de la impostura. Aparentar ser una cosa y es otra cosa. Por supuesto, esto lo lograron mezclando algunos temas y algunas causas justas, claro, con la continuidad de muchísimas de las grandes políticas que venían de los 90. Y estas son las cosas que les disgusta mucho. Claro. No cambiaron la matriz energética, claro, no recuperaron, es más, perdieron estúpidamente el autoabastecimiento energético. Hoy nos cuesta 14, 15 mil millones de dólares. Insólito. Esta idea, y además la idea de gobernar con la picardía y la trampa. Claro. Fíjense ustedes que Néstor Kirchner, y esto les dolió muchísimo en el debate con la deuda, claro, en marzo de 2004, 2 decretos, el 319 y el 1735 de Néstor Kirchner, se expresa la vocación argentina de ceder sus facultades soberanas por la deuda
de someterse a los tribunales de Nueva York y a la legislación norteamericana, pensando que la justicia norteamericana iba a proteger los intereses argentinos. Es de loco, ¿no? Y ahora le dicen es un juez municipal, Griesa. Pero bueno, ¿y quién eligió ese lugar? Es lo mismo que ir a la justicia de Londres. Claro. No va a defendernos. Pero aparte de todo eso, se dieron las facultades de ejecución. Es decir, en cualquier lugar que hubiera un bien argentino podían atacarlo. Por eso un día abriste el diario y viste que en un puerto de Ghana tomaban, capturaban la fragata Libertad. Claro. Entonces, pero voy más. Ahora, el canje fue al revés de lo que dijeron. Dijeron que el canje más importante de la historia. Lo que pasa es que lo ataron al cupón de crecimiento del PBI, que como el PBI, el crecimiento fue muy grande, se les ocurrió la talentosa idea de falsificar la estadística pública. Qué increíble. Falsificaron el INDEC, ahí nace el cambio del INDEC. La consecuencia fue que el argentino, inclusive los kirchneristas, dejaron de creer en la estadística pública. Claro. Entonces la palabra oficial escondía una gran mentira. ¿Se devaluó? Y cada uno empezó a defenderse solo. Sí, pero vos, ¿dónde tenés los mangos o qué haces? Deserción de la moneda nacional, pérdida de credibilidad. Cuando sucede esto, el país está liquidado, porque cada uno hace una trinchera personal Claro. y se va a otras monedas, se va a otras instancias. Muy difícil reconstruir la credibilidad en la Argentina. Imprescindible, la primera política nacional de un nuevo gobierno es cómo va reconstruyendo confianza en el conjunto de la ciudadanía. No, y además generando cohesión social porque está fracturada la Totalmente sociedad, fracturado. Digamos, dividida profundamente y además gratuitamente, porque uno dice, bueno, van a hacer una revolución, bueno, seguramente va a haber enfrentamiento fuerte. Yo dije, impostura, hipócritas. Claro. La verdad, hipócritas, se dedicaron al que les señalaba estas cosas, al adversario, Sí, sí, destrozarlo, calumniarlo, liquidarlo. gran ferocidad. Tremendo. Por eso no me sorprende esto que me estabas contando de los ataques a mi persona, porque bueno, tuve 2 participaciones en este gran debate sobre la deuda, donde no me pudieron rebatir nada de las cosas que dije. Porque los que nos llevaron a estas circunstancias fue Néstor y Cristina. Cuando uno los escucha, Claro. y uno escucha a Kicillof o a Zanini, dice, pero qué canallas, ¿cuál habrá sido el gobierno que nos llevó a esto? Claro. El gobierno anterior, ¿cuál era? Era el de Cristina y era el de Néstor. Claro, es realmente increíble. ¿Qué cree que se puede hacer desde el Congreso de la Nación, desde la posibilidad de llegar al poder a través de Frente Amplio UNE en el 2015 respecto de la matriz corrupta del Estado? Porque se ha instalado fuertemente, no es simplemente coimas por aquí y por allá, es más profundo lo que ha pasado. Es mucho más profundo, Alfredo. Yo creo que va mucho más allá de lo institucional. La desaparición del Estado, desde el Menemato en adelante, liquidaron el Estado. Todos los órganos defensivos del Estado, la moral pública, todo eso fue para el tacho. Entonces, el individuo se autodefiende y bueno, acá hay que... Ese desamparo, esa desprotección que siente el ciudadano, hizo de que se defendiera de manera non santa todo ese arreglo. Claro. No. Acá, la transversal de los arreglos atraviesa todo. No, si usted, Alfredo, le pone la lupa a los procesos licitatorios en la Argentina, son todos truchos, públicos y privados, son todos arreglos. Está cartelizado todo eso. Claro. Eso es así, así, así. Con lo que se podría hacer 3, por lo menos, se hacen 2. Qué bárbaro. Está todo, entonces cada uno se defiende, entonces la evasión impositiva es enorme, todo hay una economía paralela. Va a construir, por eso nosotros decimos, lo primero que tiene que hacer la Argentina, después de este proceso, que va a quedar un país reconstruir estos temas
Va a llevar tiempo, pero se puede reconstruir, porque todavía existen en la Argentina grandes valores. Existen, yo creo que en las mayorías argentinas todavía existen esa llama autodefensiva, esa llama ética, ese cariño profundo por la Argentina. Pero si usted me preguntara cuál sería la primera medida, y la primera medida es convocar a una mesa muy, muy grande, a un pacto refundacional de la Argentina. Claro. Sincerar todos los sectores del empresariado, la producción, los sindicatos, los partidos políticos. Sincerar. Trazar una raya. No, por supuesto. No es para llegar a un simple acuerdo de precios y salarios. Un pacto refundacional como lo fue el pacto de la Moncloa. Acá hay que establecer, ponernos de acuerdo, en las 10, 15 o 20 grandes políticas públicas, porque, Alfredo, ninguno de los grandes problemas argentinos, inclusive la reconstrucción de la enseñanza que se hablaba recién, ni la vivienda, ni el transporte, ni la energía, usted lo hace en 4 años. Claro. Es imposible. Entonces, grandes políticas públicas como hizo Chile, como hizo Brasil, para que el que viene continúe con su modalidad, pero continúe esa misma política pública. Y hay que ponerle un freno a la inflación. Nosotros sostenemos que hay que tener el coraje para ponerle un... Yo creo que Argentina produce mucho dinero, Alfredo. Sí. Ahí anda diciendo Ferreres y el otro, un investigador gallero, analista que está ligado al gobierno, que en Argentina hay alrededor de 370.000 millones de dólares argentinos fuera del circuito. Ah, sí. ¿No es cierto? Lo he leído. ¿De dónde salió esa plata? ¿De dónde salió? Acá se van de 10 a 15.000 millones de dólares anuales, fácil. El problema argentino, Alfredo, es cómo hacer o cómo retener el excedente de riqueza que nosotros producimos. Claro. Para que eso vaya a la producción. Para que vaya a la producción, te tengo que generar una enorme confianza y te tengo que decir que acá no va a haber cambios, que acá va a haber una política económica de estabilidad. Y nosotros decimos, como muestra de confianza, indexemos la moneda a la inflación. Ese peso invertido, todos los días se va indexando. Esta idea no es original. La trabaja Chile hace muchos años y más no le va. Claro. La trabaja también Uruguay. Ahora, Pino, ¿cómo están las cosas en el Frente Amplio UNEN? ¿Cree que se va a mantener, va a estar cohesionado hacia el futuro? ¿Cree que todo estos cortocircuitos que se han generado, por un lado, por la posibilidad de acercarse al macrismo, lo que ha pasado en Marco Juárez como un símbolo, su propia relación personal con Elisa Carrió, ¿cómo está evolucionando eso? ¿Cuál es el análisis que hace hoy de ese tema? Mire, la verdad, yo creo y además apuesto y trabajo en la unidad de UNEN. No nos perdonaría la ciudadanía que UNEN, que es la propuesta de unidad en la diversidad, claro, porque no es nuevo saber que tenemos diferencias. Sí, por supuesto. La originalidad de la propuesta es que a pesar de las diferencias, nosotros seguimos adelante. ¿Pero por qué? No son todas las diferencias. Nuestras diferencias no son antagónicas. Claro. Nosotros son diferencias que pueden complementarse. Seguro, son matices. Matices, claro. Y que, bueno, ahora, otra cosa que nosotros instalamos en la política de criolla es no ser hipócritas. Nosotros discutimos y nos peleamos en público. A veces algunas cosas resultan peores que otras. Pero no hay que ser hipócrita. Claro. Le tenemos miedo a las discusiones. Yo me acuerdo el año pasado, en los grandes debates televisivos que tuvo UNEN en la capital, hubo broncas y hubo cruces bravos. Y al día siguiente todo el mundo decía, bueno, estos se van, estos ya se rompieron. Y no es así. Hicimos la segunda elección, después de haberle ganado al PRO, hicimos la segunda elección que fue muy exitosa. Finalmente yo fui senador, y de ahí pasamos a la construcción de UNEN, 8 partidos a nivel nacional. Yo creo que la verdadera fuerza alternativa a las variantes del justicialismo, no le digo del peronismo, porque el peronismo, después de atravesar la década del 90, con los huesos de Perón hicieron polvo y los tiraban al viento. Por supuesto con la máscara y, las grandes ideas de Perón. Su último proyecto, el plan trienal,
en las antípodas de todo lo que vino después en nombre de Perón. Entonces, yo creo sinceramente que mire, Alfredo, Argentina tiene soluciones. Argentina tiene, hay que ponerse a trabajar muy firme, pero hay que trabajar con la verdad, no se puede trabajar con la mentira. Estaba pensando, Pino, usted conoció profundamente a Perón, ¿no? Lo pudo entrevistar. Sí, no sé si profundamente. Bueno, pero digo, pero de los dirigentes que hoy están en el escenario político, seguramente es la persona que más cerca estuvo de Perón. No recuerdo a alguno de los candidatos que estén ahora en el tapete que hayan estado tan cerca de Perón, o por lo menos que hayan podido conversar con él. ¿Tanto usted cree que tanto el menemismo como el kirchnerismo han sido malversaciones, digamos, con distintos niveles? Sí, pero sin duda. No, pero sin duda. No le quepa la menor duda. El Perón que yo conocí es el Perón más sabio. Claro. Es el Perón que después de 16, yo lo conocí en el 71, llevaba 16 años de exilio, había escapado a varias tentativas de asesinato, lo controlaban muchos servicios de inteligencia extranjeros. Una vez yo le pregunté, ¿pero por qué lo tiene López Rega, general? Claro. Yo desde la posición de un pibe, yo tenía 30 años, claro, un pibe que me permitía ciertas cosas, por momentos él salía a caminar y me decía, vamos, Pino, vamos a caminar. Era un detective de hormigueros, muy divertido el viejo. Y me dice, porque lo conozco hace mucho tiempo, si lo saco, siempre me van a instalar uno. Siempre va a tener alguien que responda a otros. Por supuesto, se le fue de las manos. Cuando volvió, se le fue de las manos, fue incontrolable. Pero a él se le tendió un gran cerco, es el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, entre el 74 y el 76, se liquida 5 grandes líderes y presidentes latinoamericanos. No hay que olvidarse de esto. Impresionante. No, Allende. Sí. Después lo tiene Perón. Sí. Yo creo que el regreso de Perón y con todos los partes médicos lo tiraron a matar, fue a morir, no podía soportar esas. Y además Perón soportó el cerco que se le tendió tanto desde derecha como de izquierda. Sí. No se puede comprender que el proyecto más avanzado económico y social, que fue el Plan Helber, sí, el paquete de 54 leyes del Plan Helber, es increíble todas las cosas que planteaba. Al mismo tiempo había atentados, le copaban regimientos. La verdad, uno no puede comprender. No hay que olvidarse que Perón es el que estaba por primera vez en América Latina en las relaciones con China y con los países socialistas. Sí. Y le rompe el bloqueo a Cuba. En aquella época, ¿no? Entonces, no, yo creo que, por supuesto, el pensamiento de Perón, la verdad lo han requete olvidado. El Perón que yo conocí, retomo esto que le estaba contando, es el Perón que ha revisado críticamente su historia. Él dice, yo vuelvo descarnado. Ya. Un día yo le pregunté, pero, general, ¿por qué lo metieron preso a Balbín? Yo tenía esa confianza. Qué bueno, le tiraba como munición. El viejo hicimos tanta macana. Hicimos tanta macana, dijo. Porque no era necesario. Eso viene a raíz que una vuelta, viajando en tren con Raúl Escanabrini Ortiz, yo escribí en la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Qué va. Raúl Escanabrini también. Y vivíamos en Olivos a 2 cuadras de diferencia. Y un día coincidimos en el tren. Además yo estudiaba Derecho con el hijo mayor. Claro. Y conversando sobre eso, Raúl decía, pero ¿qué necesidad tenía Perón y el peronismo, ¿no es cierto?, de el escudito, todas esas estupideces, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Y meterlo preso a Malvin, con las cosas maravillosas que había hecho y el apoyo. Yo le cuento esta anécdota al viejo. Interesantísimo. Y le digo, y decía, ¿por qué? ¿Con qué idea lo metieron preso? Y él dijo, no, fue una macana, una estupidez. Lástima que uno se da cuenta tarde. Muchas veces. Y por eso él vuelve con una política distinta. Vuelve con la política de la gran unidad nacional. Claro. Y en el mundo global de hoy, si usted no trabaja con una política de gran unidad nacional, está liquidado. Claro. Él viene y dice, para un argentino nada mejor que otro argentino, sí. Y se abraza con Balbín.
y llama a todos los partidos políticos que habían sido sus adversarios y le dice, vamos todos juntos a hacer esta gran política. Eso está plasmado en el modelo argentino para el proyecto nacional. Claro. Y es el Perón del mensaje. Es el primer estadista o dirigente de América Latina que escribe un gran mensaje por la defensa ambiental, claro, mensaje a los pueblos del mundo. Febrero del 72 y lo envía a la primera cumbre que es en Estocolmo. Cuando uno lo lee, Alfredo dice, no puede ser, esto me lo has truchado, no, claro, puede ser. Que fue escrito ahora. La modernidad extraordinaria. Pino, yo le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo que haya venido. Simplemente decirle a usted que no se vaya. Ahora viene Cecilia Lucía Puig con su programa Líderes. Ha hecho una cobertura muy particular de lo que fue el Council of America con todos los dirigentes empresarios y políticos que participaron allí y un reportaje a Carlos de la Vega, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. A usted lo espero el próximo martes aquí en Le Doy Mi Palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches.